Welcome and namaste. Bienvenidos. We're here to Namaste. answer some Estamos satsang aquí questions. para This is the contestar algunas monthly preguntas satsang Q&A, del volume satsang. 8. Este es el volumen 8 del And satsang we mensual de have a preguntas y lot of questions respuestas. coming in at the moment, Tenemos so we'll muchas get through preguntas as many as we y can today. trataremos todas las And que if your question podamos isn't hoy. answered on this one, hopefully Si on the tu next one, pregunta we'll no es try to meet contestada at en least esta once a month sesión, to intentaremos reply contestarla en answers la to the beautiful próxima, en la del questions that siguiente everyone is mes. sending in. Muchas gracias por todas las If hermosas you do have preguntas a que estáis question that you'd enviando. like me to address, Si then you tienes can una use pregunta the que quieras hacerme, form on our puedes website utilizar at el formulario helenhamilton.org. If que you hay go en to the nuestra menu at the página web homepage there, satsang, helenhamilton.org. and En you el leave, menú you encontrarás can leave una a pestaña concise donde dice question Satsang y puedes we'll do our dejar best to una answer as soon pregunta as possible. concisa. Intentaremos And contestar lo antes posible. if you can't, you can also ask again when we do satsang live. También puedes You're preguntar welcome to cuando join our hacemos Zoom satsang meeting. en Again, you'll find directo. details on Eres that bienvenido at a helenhamilton.org. unirte a But los if you satsang can't en attend directo. live or you'd Tienes rather los ask detalles en anonymously, then there is this other helenhamilton.org, feature that pero you si no can puedes do. asistir o prefieres preguntar So we'll anónimamente, go ahead and puedes dive into today's utilizar este questions. I formulario. have Anish with Vamos me con here las as preguntas always de hoy. to Tengo a Anis aquí read the conmigo questions para for me. ayudarme a leer las So whenever preguntas. you're ready, Anish, Cuando estés listo. Gracias. First question. Primera pregunta. Hello, Helen. Hola, Thank you for Helen. your ongoing teaching Gracias por tu and support enseñanza for those of us continua y still por tu seeking apoyo a los que or aún seem to be. estamos buscando, o al My menos eso question is about parece. awakening Mi pregunta and es how sobre it el relates despertar to the different y cómo se temperaments. relaciona con los diferentes All the temperamentos. awakened or enlightened teachers Todos los I've come maestros across despiertos o seem reliably iluminados que he calm, encontrado steady, parecen uninterrupted. ser tranquilos, estables, Using the four imperturbables, temperaments, choleric, utilizando los sanguine, 4 temperamentos, phlegmatic, colérico, melancholic, sanguíneo, as the flemático y basis for my melancólico, question. como base para mi pregunta. Awakened teachers have all come across Todos to me los as maestros phlegmatic, despiertos steady, me han parecido level-headed, etc. flemáticos, es decir, What estables, about people who sensatos. naturally have more forceful, outgoing, ¿Qué passionate pasa con las temperaments, personas que tienen un temperamento más fuerte, or those extrovertido who y seem to apasionado, por flip ejemplo, from one thing to colérico? another, being O enthusiastic aquellas about cuyo many interés different pasa de things in una a cosa a short period otra, of time? entusiasmándose con muchas cosas Are these diferentes characteristics en poco expressions of the tiempo, separate por self ejemplo, or ego? sanguíneo, etc. Does awakening level us out ¿Son estas so that we all características become more expresiones del yo dispassionate, separado o ego? so to El speak, despertar and nos more nivela de similar modo que todos nos temperamental? volvemos más desapasionados, por así decirlo, y más parecidos en cuanto a thank you for your temperamento. question. Gracias. Gracias por I tu don't pregunta. personally have any knowledge of those Personalmente, no four tengo ningún temperaments. conocimiento de estos 4 temperamentos. So it's hard for me to answer the question in those terms. Es But difícil para mí contestar la pregunta en what we esos could say términos. is that Pero lo when que we podemos see decir es a que being who has recognized who they un are ser que ha reconocido quién and es are more fully embodying that, y que then está encarnando eso, there's actions and words and thoughts are all coming from sus the real acciones, self. palabras, están And what viniendo that del looks ser like real. when it's manifested into a body mind moving through the world each day Esto se is a manifiesta sense of en un equanimity and cuerpo-mente calm and steadiness, moviéndose en el mundo and como una ecuanimidad, una the estabilidad, lack of ability to suffer. una falta de habilidad para But it sufrir, doesn't exclude pero no passion. excluye la Passion can pasión. also arise, La pasión which is también really puede just surgir. excess of vitality, of life force. Realmente es un In exceso de fact, even vitalidad, de devotion fuerza is vital. an expression of passion. Incluso la For devoción those es are una synonyms. expresión de la pasión. Devotion can be Los to dos anything, son sinónimos. to our La separate devoción sense of puede self, ser to a our mind, cualquier cosa, a or nuestra to sensación de what ser is separado, a real, nuestra mente o a lo our que real es self. real, a nuestro ser real. Devotion is just another word for La love. devoción es otra So palabra really is para el passion amor if you y también lo can es kind of la sit with pasión that word. si puedes sentarte con esta There is this palabra. idea, I guess, a Hay myth maybe in the mind of este mito some beings that en la mente de awakenings then algunos make us seres all kind of de que el despertar flat or even, or that we va a won't have hacer any deep interest in anything. que no tengamos ningún interés The profundo once en nada. awakenings deepen, there won't be Una any vez passion, there que won't be any el life at despertar all. haya profundizado, creemos que no habrá If we ninguna look at it pasión. from the
the description of the gunas, Si lo which you miramos find desde in la descripción de los gunas, Western, que traditions, encontrarás en las tradiciones describe del as three este, gunas of esto se sattva, describe como tres which is gunas: balance and sattva, harmony, que es peace; equilibrio, armonía, rajas, paz; which is rayas, passion, que es activity, pasión, and can also be a actividad, sense of doingness, puede and ser una independence and so forth. sensación de hacer que And tengamos como tamas, ser which separado, is y tamas, resistance or que es inertia, or resistencia a kind o of sloth, inercia, resistance to breaking through or moving forward. resistencia a And it avanzar. is a myth in Hay un mito spiritual circles en that los círculos the awakened being espirituales only has sattva, de que and that los they seres have despiertos solo extinguished tienen all of sattva their y que han rajas and all of extinguido their todo tamas, su and they've converted raja them to y sattva. tamas y lo han convertido en sattva. But really, that is a Pero work in progress, realmente and that's really what esto the es un embodiment proceso process en is, and that curso. is to look at some unwillingness, some inertia, some resistance. En la encarnación It's del not that the proceso, awakened being doesn't necessarily have that. It's just no that es they see que what el it ser really is. despierto no tenga There is esto a necesariamente, line sino que a sutra ve in the lo Yoga que Sutras es. of Patanjali En el that Sutra when Yoga de awakening, and I'm Patanjali paraphrasing of course, but hay una when frase que voy a awakening occurs, parafrasear. that the gunas Cuando el stop despertar moving and sucede, transforming because los gunas they're dejan de really moverse seen y to de be empty and transformarse, formless. porque What son does this vistos mean in como everyday terms? It means vacíos that en la forma. Lo que esto everything you significa en see in términos experience is made of cotidianos the es que formless, todo lo que empty ves en la consciousness that experiencia you está are. hecho de la conciencia So vacía que eres. resistance, if it's there, Entonces la it's only resistencia, harm si to the está awakened ahí, being no es un problema because para el it's ser seen to be despierto, completely empty of substance porque and se ve que non-different. está completamente The three vacía de gunas, sustancia y sattva, que no es rajas, and tamas, diferente. Los assuming tres the gunas, four sattva, characteristics you were rayas y talking about, tamas, are seen to be completely son the same vistos substanceless substance como la appearing misma as that thing. sustancia sin So sustancia, you might find, apareciendo como and there's esa plenty of cosa. examples of awakened beings who are Hay very muchos passionate about ejemplos a de lot of seres things. despiertos And que in eran my muy own journey of apasionados sobre I've muchas probably more cosas. passionate about En mi propio a camino lot of things. me Certainly encontré passionate con about una gran pasión en muchas simplifying cosas, the awakening process, ciertamente sobre more simplificar so el than ever, proceso more de devotion, despertar, more más fire devoción, than ever más before, fuego not que less. nunca antes, no menos. And it's known to be they're just words, sattva, Sattva, or rajas or tamas. rayas y They're just tamas words son that really simplemente all point to the palabras same thing. que apuntan a lo And mismo. this idea that we have to Esa clear all the idea ones out to de que end tenemos que with this one despejar type of substance, like sattva, for example, todo it's para just not quedarnos con true. este tipo. The awakening Sattva happens únicamente no es verdad. most El often despertar right in the middle of sucede our tamas, right muchas in the middle of our veces resistance, justo our en la inertia, right mitad in the de middle of our nuestro tamas, de nuestra stuckness, resistencia, de our nuestra sloth, inercia. sloth-like tendencies of it's too painful for me to even try to move Cuando es forward muy or awaken. doloroso para mí And incluso seguir the avanzando o awakening can happen despertar. whenever. El despertar puede And the ocurrir self, en the cualquier infinite consciousness, momento. can function through La conciencia sattva infinita and puede tamas as much funcionar as a it can través anything else, because del it knows sattva y exactly del what it's looking tamas at. como a Tamas través de is no cualquier different than cosa, itself. porque It's sabe just que another el name for tamas no itself. es diferente de So sí mismo, es I otro hope that nombre para helps. sí I mismo. can't really answer Ojalá esto by te ayude. haven't had an experience about No the puedo particular contestar four names that you were working with, but si no he tenido una hopefully the experiencia con los analogy 4 between us nombres que is estás utilizando, along pero similar espero lines. que Thanks, Anish. la analogía de los gunas te sirva. Gracias, Anis. Dear Helen, I Querida found your Helen, teachings about 2 months ago. descubrí I tus will try to keep my enseñanzas questions hace short. 2 My meses. life has been Intentaré very que mi chaotic. pregunta sea breve. Sexually Mi abused, vida ha sido extremely muy shy, caótica. went through Sufrí severe trauma, abusos sexuales antes de many los mental 5 problems años. in my family, Soy extremadamente addictions, tímida. Viví bullying, la guerra been civil en mi married 3 país, El times. Salvador. Mi familia My tiene muchos current problemas husband had mentales. schizophrenia, Caí en las AIDS, and adicciones, la addict. bulimia. Me he When I casado was 3 going through the veces. most Mi marido difficult actual tiene times of my life, esquizofrenia y es adicto. I thought I was Cuando dying, atravesaba los momentos but más had an difíciles de mi experience vida, of pensé samadhi. que estaba That was muriendo, 4 years pero ago, tuve una experiencia and de this is what brought samadhi me to the hace spiritual 4 life. años y fue lo que I've me llevó a studied la vida many spiritual espiritual. paths, but He finally I estudiado found muchos your caminos teachings. espirituales, pero With everything I finalmente needed. encontré I feel en like ti you las really understand me and enseñanzas que talk to me. necesitaba. Siento que realmente I've me noticed that entiendes my y me life has hablas en become cada even vídeo. more chaotic.
chaotic now. Pero ahora que te he encontrado, me he dado cuenta de que mi vida se ha vuelto todavía más caótica. He notado que están sucediendo cosas graves a mi alrededor. Siento una energía oscura y pesada a mi alrededor. Mi perro casi muere hace unos días y temo que le sucedan más cosas malas a mis seres queridos si sigo en este camino. Al mismo tiempo, sé que no puedo volver atrás. Sé la verdad de quién soy realmente. Mi mente lo sabe. ¿Estoy creando todo este caos en mi vida con mi atención? ¿Qué está pasando? Estoy aterrorizada. Sé que ya he pasado mucho. Lo había olvidado. Estuve en la cárcel y en rehabilitación. Tengo que ser valiente. Quiero ser feliz y vivir en paz. Quiero volver a sentir el amor infinito de Samadhi. ¿Es realmente posible ser feliz en este cuerpo, en esta encarnación? Es completamente posible y esto es lo que está ocurriendo ahora. Cuando tenemos un vislumbre de quienes somos, un samadhi temporal, como apuntabas aquí, lo primero que ocurre es que surge un gran deseo dentro de vivir desde ese lugar. Esto es exactamente lo que has expresado. Pero hay algo que tiene que ocurrir primero, antes de que podamos vivir desde ese lugar permanentemente. Y es lo que te está ocurriendo a ti ahora. Lo mismo me ocurrió a mí y a cualquier ser despierto. Y muchas veces esto se ve después, una vez que has atravesado el proceso. Estás atravesando exactamente el mismo proceso que yo atravesé. En primer lugar, liberémonos de uno de estos mitos y tirémoslo a la papelera. No puedes crear algo por mirarlo, por poner atención en ello. Estos serían dos cosas, tú como una persona separada y la cosa que estás creando. Y estoy diciendo esto tan claramente como puedo, porque no es verdad. Y yo me aterrorizaba con esto mucho tiempo. Por supuesto, comprendo que se siente que esto es lo que está ocurriendo, porque cuanta más atención se pone en algo que está ocurriendo en tu vida, más grande parece hacerse. Pero lo que está ocurriendo realmente es que esta experiencia que no te gusta, que no quieres, es un reflejo de alguna creencia inconsciente que todavía pertenece a la categoría de pensamientos de la persona separada. Cuando pensamos que somos una persona separada, empezamos a creer otros pensamientos como no soy suficientemente bueno, no estoy a salvo, no puedo conseguir lo que quiero. Y puede que no sean pensamientos conscientes, los hemos creído tanto. Cuando el amor infinito, el poder infinito que eres, se imagina ser un pequeño ser, empieza a experimentar cosas que no quiere y empieza a creer cosas sobre sí mismo. Por ejemplo, no soy suficientemente bueno, hay algo malo en mí, no merezco la felicidad, todas estas cosas. Y cuando estamos creyendo esto, esto se sigue reflejando como nuestra experiencia. No hay elección, no es posible experimentar algo positivo. Tenemos que seguir experimentando el reflejo de estas creencias. Entonces ahora la vida te está mostrando que estas creencias son cada vez menos coherentes con quien has visto que eres, la conciencia única sin forma, ese amor infinito. Y la vida ahora te está pidiendo, y tenemos aquí en estas enseñanzas la herramienta llamada contemplación. Lo primero que nos pasa a la mayor parte de nosotros cuando vemos quiénes somos es que nuestra vida se pone del revés. A veces incluso esto pasa antes de que nos demos cuenta de quién somos. A mí me ocurrió lo mismo. Realmente tuve que cuestionarme, porque yo esté teniendo una experiencia que esté durando un minuto, una semana o 2 años de ser infinitamente libre y omnipresente, esto no va a poder ser una experiencia estable hasta que yo no haya contemplado esas creencias
que están obstaculizándome porque están en la dualidad. Si tenemos miedo, por ejemplo, y pensamos que estamos asustados porque alguien nos está intentando hacer daño o porque no tenemos suficiente dinero o porque nuestra pareja pueda abandonarnos, entonces estamos en dualidad. Hay dos cosas, dos seres en ello. La contemplación es ese arte de hacer una pregunta que desafía esa creencia. Yo no estoy asustada por el mundo exterior, porque el mundo exterior es el mismo ser, no hay dos. Lo llamamos pensamiento de causa y efecto. Esa cosa ahí es la causa de cómo me estoy sintiendo aquí. Efecto. Y esto no puede ser verdad si solo hay un ser, un amor infinito. Realmente sugiero ir a la lista de contemplación que tenemos aquí. También hicimos algunas sesiones de estudio de la contemplación en el canal de YouTube en las que puedes profundizar. También eres bienvenido a unirte a nuestra creciente comunidad, la Sangha de Helen Hamilton, en cualquier momento y encontrarás ahí mucha ayuda con la contemplación. Todo el mundo es bienvenido. Encontrarás los detalles en la página de inicio en la web helenhamilton.org. La contemplación va a liberar estas creencias, te va a mostrar que nunca fuiste afectado por estas creencias. Y entonces el mundo exterior va a reflejar que siempre has estado a salvo, que siempre has sido suficientemente bueno y que ya eres ilimitado, completamente libre y que nunca podrías estar atado. Entonces esto es una fase normal del despertar. Pero hay muchos malentendidos acerca de lo que es el despertar. Primero, tenemos una visión, pero después ser lo que hemos visto constantemente y sin esfuerzo requiere contemplar estas creencias. Hay un mito en la no dualidad que dice que si he visto lo que soy, esto cambiará automáticamente mi proceso de pensamiento, pero esto no es así para la mayoría de nosotros. Podemos tener una visión, pero la mente, el cerebro, sigue pensando en términos de dualidad, de causa y efecto. La contemplación es el arte de hacer una pregunta para deshacer esto. Hemos visto que no somos el ser separado y ahora hacemos estas preguntas para liberar todas esas energías que están atrapadas en esas creencias de la sensación de ser separado para poder experimentar paz, amor y ecuanimidad como nuestra experiencia diaria. Mira esos vídeos, profundiza y te dirán exactamente cómo trabajar con la emoción. Gracias, Anis. Hola, Helen. Tengo una pregunta que sigue repitiéndose. Todo lo que experimentas es una manifestación de la consciencia. Todo lo que ves, oyes, sientes, hueles, saboreas, etc. Todo lo que piensas y sueñas. Así que toda tu vida ha consistido únicamente en consciencia, nada más. Por lo tanto, en términos de experiencia, estoy completamente de acuerdo con la no dualidad. No hay distancia entre la consciencia y la consciencia. Pero, ¿por qué esto significa que no hay consciencia más el mundo exterior, aunque no sea así como lo experimentamos? Quiero estar de acuerdo contigo, pero esta pregunta siempre me ronda en la cabeza. Muchas gracias por tomarte el tiempo de leer esto. Te lo agradezco mucho. En nuestra autoindagación, siempre queremos comprobar lo que somos y trabajar con algo que podamos demostrar directamente. Si ahora indagamos y encontramos lo que somos realmente, vamos a encontrar que hay algo aquí que es insustancial, intangible. Incluso la palabra algo no le hace justicia, pero es la única que tengo. Hay algo aquí que no es una cosa, es sin forma. Puedes experimentarlo ahora.
mientras escuchas. Cuando miro, en mi experiencia directa encuentro solo los informa, solo consciencia, presencia. No tiene sustancia, no tiene tamaño ni forma, no tiene cualidades tangibles, no tiene color ni olor. También podemos comprobar si es divisible. ¿Puedes dividir algo que es intangible en partes? Si es un objeto, puedes dividirlo en dos, pero ¿puedes hacer esto con los informa? Si compruebas dónde acaba esta consciencia, yo estoy aquí ahora como la presencia. Puedo demostrar esto en mi experiencia. Ojalá lo estés haciendo ahora. Intenta encontrar donde tú, la presencia, terminas y el mundo exterior empieza. Es un mito muy común que la presencia termina donde se encuentra con un objeto. Donde encuentra este ordenador que estoy utilizando para grabar esto. Hay una idea de que el ordenador es algo diferente a la presencia. Pero cuando miré realmente, miré de dos formas y animo a todo el mundo a mirar de estas dos formas. Si yo no puedo encontrar dónde los informa acaba, si no hay un límite tal que antes del límite esté y después no, entonces continúa literalmente para siempre. Yo, tú, existes en todas partes a la vez como presencia sin forma. La segunda forma es mirar qué es realmente el mundo exterior. Puedes elegir un objeto. Estamos haciendo esto en nuestra comunidad en el curso de Disolviendo el Ego. Eliges un objeto y te preguntas qué es realmente. Y no estoy hablando tanto acerca de lo que dice la física cuántica, de que al final en las partículas más pequeñas todo está hecho de vacío. Por supuesto, la ciencia comprueba esto y no lo estoy invalidando, pero queremos saber esto en nuestra propia experiencia. Entonces podemos preguntar, ¿qué es este ordenador? Y seguir preguntando con una curiosidad profunda. Y se revelará a sí mismo como la presencia sin forma. Algo que sabrás sin ninguna duda. Sugiero trabajar de las dos formas. Todo esto parece un mundo externo y todavía parece que yo estoy aquí y que todo lo demás está afuera, que yo estoy aquí y tú estás ahí. Pero he desmentido esto tantas veces que ahora es claramente obvio que todo lo que encuentro es la presencia que soy. Y eso es hacia lo que te estás dirigiendo aquí con tu pregunta. Entonces, confírmalo con tu experiencia. No tomes mi palabra por cierto. Gracias, Anis. Siguiente pregunta. Desde que recuerdo, siempre he sentido un profundo deseo de no estar aquí, ya sea en Polonia, donde vivía antes, o en el Reino Unido, donde vivo ahora. La mente intenta buscar razones. Mis padres no me querían, etc. A menudo experimento una sensación de claustrofobia y, de nuevo, la mente busca razones. Tu padre cerró la puerta de tu casa. Sea cual sea la razón, experimento un bloqueo que me impide comprar mi propia casa y comprometerme a estar en algún lugar. ¿O es esto también una historia?
que necesito tener una casa. Por favor, ayúdame a resolver esto. Vayamos a la raíz más directa de esto, porque es la mejor forma en la que puedo ayudarte. Hay una historia que necesitas comprar tu propia casa, pero la historia fundamental es que puedes ser bloqueada por algo. Esta es la primera historia, porque si hay algo que puede bloquearte, entonces tú debes ser un objeto, una forma, un fenómeno, alguien. Si yo quiero estar allí y estoy aquí, si hay algo en mi camino y yo tengo que estar solo en un sitio y no puedo llegar hasta allí porque hay un bloqueo. Pero si yo descubro que soy la presencia sin forma que está aquí, apareciendo como el bloqueo, como lo que quiero y como todo lo demás también, entonces puedo seguir estando bloqueada. ¿Puedes estar tú bloqueada si no eres un objeto? ¿Puedes estar bloqueada? ¿Puede algo interponerse en tu camino? Nada en absoluto. Pero si seguimos imaginando, quizás hayamos visto hasta cierto grado que somos la presencia sin forma, pero seguimos imaginando en nuestra antigua forma de pensar que podemos ser bloqueados. ¿Dónde pondrías este obstáculo en la presencia infinita que eras, de forma que pudiera impedirte conseguir lo que quieres? Incluso aparecerías como el que está siendo bloqueado y lo que está bloqueando. Son dos formas en las que estás apareciendo como forma. Realmente ver lo que significa que no eres un objeto. ¿Qué puede interponerse en tu camino? Significa que tus deseos vendrán a ti sin esfuerzo, como la presencia infinita. ¿Por qué? Porque no son los deseos de una persona, son los deseos de la presencia. Y la presencia en la manifestación, cuando aparece como un ser humano, tiene muchos deseos. Y aquí hay uno por un entorno seguro, estable, un hogar, una casa. Entonces mirando quién es quien quiere realmente esto y puede ser bloqueado si no eres un objeto, es muy importante. Yo tuve que contemplar también esto porque parecía que podía ser bloqueada por muchas cosas. Pero si soy sin forma, omnipresente, solo presencia, no hay ningún lugar en el que puedas poner un obstáculo que se interponga en mi camino. De hecho, finalmente se ve que cualquier objeto es la presencia disfrazada, no es realmente lo que parece. ¿Cómo cambia esto lo que sientes si la casa que quieres y el obstáculo que te estás imaginando enfrente de ti están hechos de ti mismo? Pone una perspectiva completamente diferente en el deseo. Comprueba y confirma con la autoindagación si no lo has hecho ya. Y si lo has hecho, hazlo una vez y otra vez hasta que sea tan claro que nunca jamás podrá ser bloqueada. Gracias, Anis. Hola, Helen. Con gratitud. Mi pregunta es sobre la experiencia de la disolución completa del sentido del yo separado. Llegar al límite de nuestra fuerza de voluntad una y otra vez y rendirnos. Incluso cuando sé que está sucediendo por mi propio bien, se siente muy despectivo, degradante y casi como ser violado. Perdón por las fuertes palabras, pero así es como se siente a veces. ¿Podrías comentar algo al respecto, por favor? Es algo similar a lo que me ocurrió a mí en mi camino. Se sentía una y otra vez que se me pedía rendir lo que yo creía que era.
abandonar esa sensación de yo, y resultaba ser demasiado para pedir. Sentía que perdía lo que era y llegaba a este límite una y otra vez y me volvía a alejar porque de alguna forma esta rendición no podía darse de forma completa. Aunque con todo mi ser quería dejarme ir en la presencia, en el ser infinito, algo opuesto igualmente estaba operando para sabotearlo, para intentar mantener algo. Y esto se mantuvo mucho tiempo hasta que me di cuenta de una cosa que cambió todo. Y fue cuando me di cuenta de quién soy realmente. Soy la consciencia sin forma, omnipresente. Soy la presencia omnipresente. Soy tan intangible, lo mismo que tú, la misma nada sin forma. Se volvió claro para mí, y esta pregunta surgió: ¿puedo incluso rendirme? ¿Es esto algo que puedo hacer? Es como pedirle al espacio vacío de la habitación que se rinda. Cuando yo pensaba que tenía que rendirme, no había realmente visto lo que significaba ser sin forma. Creía que era una tarea que me pertenecía, que tenía que soltar mi voluntad y dejar que la voluntad de la presencia me tomara. Pero ni siquiera eso es tu trabajo. Eso es una ilusión. En realidad solo hay la presencia infinita, el amor sin forma, la consciencia sin forma, como quieras llamar a esa nada. Y no tienes manos. Estás apareciendo como manos, pero no tienes manos para agarrar o para dejar ir. Entonces, realmente investigando lo que realmente eres, la razón por la que no puedes rendirte es porque ni siquiera es algo que puedas hacer. No puedes rendirte. Es una acción que no te pertenece. Si compras la mentira original, yo lo hice, por supuesto, que no quiero aferrarme a estas creencias y que luego las tengo que soltar, tengo que encontrar el coraje para soltarlas y que no tengo el coraje suficiente para soltarlas. ¿Y si nada de esto es verdad? ¿Y si me hago esta pregunta? ¿Puedo realmente rendirme o aferrarme? ¿Es esto algo que yo pueda hacer? Algo tiene que rendirse. En eso estamos de acuerdo, pero seamos claros en si eso es tú. Eso no eres tú. No hay ningún trabajo que te quede hacer. Cuando esto está claro, la rendición ocurre espontáneamente, naturalmente, sin esfuerzo, cuando ves que ni siquiera esto es tu trabajo. Mira y encuentra quién realmente eres y qué significa si no eres una forma. Gracias, Anis. Gracias, Helen, por tu amable disposición a contestar estas preguntas. ¿Podrías explicar qué es Dios y cuál es su relación íntima con nosotros? Gracias. Dios es simplemente tú mismo. No hay ninguna diferencia entre tú y Dios. No hay ningún Dios ahí fuera que esté separado de ti. Todo lo que ves es Dios. Todo lo que saboreas, tocas, experimentas, sientes. Todo lo que no puedes experimentar, todo lo que no ves, lo que es sin forma, también es Dios. Dios puede aparecer de un número infinito de formas y también como lo sin forma infinito. Dios es un sinónimo de ti.
tu nombre, es esto, esto y todo eso. No puedes salir de Dios. Más allá de la intimidad, Dios es, tú eres. Dios es, tú eres, es lo mismo. Dios es todo lo que ves, de lo que percibes. También lo que ves cuando te miras en el espejo. Cada momento de tu vida has estado nadando dentro de ti mismo, dentro de Dios. No puedes salir de ello. Es gracioso. Dios está intentando encontrar qué es Dios. Una manera curiosa de verlo, pero es verdad. Y la autoindagación es la forma más directa, si te sientes preparado para ello, de mirar y ver quién eres. Encuentra quién eres, que es permanente. Y si necesitas ayuda con ello, hay muchos vídeos aquí en nuestro canal de YouTube para ayudarte con la autoindagación y encontrar quién eres. Puedes ver también las sesiones de autoindagación que hicimos. Cada palabra en cada diccionario, en cada idioma, todos son sinónimos de Dios. Todos los nombres son el nombre de Dios. Y Dios aparece como todos los nombres. Solo es Dios presente, empezando a reconocerse a sí mismo, manifestado como la creación y también aquí mismo como la divinidad infinita. Espero que esto hable a tu corazón y te inspire para encontrar. Gracias, Anis. Hola, Helen. Me siento un poco nervioso por sacar este tema en un contexto grupal, porque valoro profundo tu enseñanza y te tengo un gran respeto. No quiero ofenderte ni dar a entender que estoy en desacuerdo, solo quiero comprenderlo más claramente. He estado trabajando con una práctica similar a la contemplación, pero que parece diferir en algunos aspectos importantes. Rupert Spira describió una vez algo parecido a un enfoque más tántrico. Creo que esa es la descripción más cercana que he escuchado. Por lo que entiendo de tu enseñanza, la contemplación consiste en mantener una pregunta y observar los fenómenos hasta que finalmente conduce a la realización del nomenon. ¿Es esto correcto? En la práctica que he aprendido, cuando surge un estímulo, ya sea un dolor en el cuerpo, una respuesta condicionada o una herida emocional, me siento y pregunto, ¿qué hay dentro de esto? Cuando la mente da respuestas, no me involucro con ellas. Por el contrario, me dirijo hacia la sensación con curiosidad profunda y sigo preguntando, ¿qué hay dentro? A menudo siento que estoy permitiendo algo que siempre ha querido ser sentido. Estas sensaciones a menudo se disuelven, a veces de forma permanente, y encuentro que estímulos similares ya no me afectan de la misma manera. Finalmente, esta indagación me lleva al silencio. Esta práctica me ha ayudado a afrontar con compasión antiguos traumas de mi infancia. He llegado a verlos como regalos y siento que apartarme de ellos significaría perderme lo que realmente ofrecen. Siempre vuelvo al nomenon a través de este proceso. Mi preocupación es si esta forma de trabajar podría estar en conflicto con tu enfoque, pero que quizás es lo mismo, expresado de otra forma. No quisiera perturbar involuntariamente a la sangha o causar confusión en el grupo al hablar de ello. Te agradecería mucho conocer tu opinión, con profundo respeto y gratitud. En primer lugar, quiero decirte que no estés nervioso por hacer una pregunta. Todas son bienvenidas. Puede que haya preguntas que no pueda contestar porque no he practicado lo que tú estás practicando. Solo puedo guiar
a través de lo que yo he experimentado, ser eficaz, pero no es posible para mí rechazarte. No puedo rechazarme a mí mismo apareciendo como tú. Espero que esto te ayude a relajarte. No tengo experiencia sobre la práctica que estás describiendo, pero es algo similar a una de las formas de autoindagación que hacemos cuando realmente indagamos en la esencia del objeto. Si es una sensación, un dolor o algo así, o incluso el dinero. En nuestra comunidad actualmente hay un reto de abundancia para indagar qué es el dinero. Es un tipo de autoindagación. Mirar a estas cosas en particular preguntándonos qué son realmente. Y es algo similar a lo que tú estás preguntando cuando dices qué hay dentro de esto. No sé cómo haces esa práctica, pero sí hay una profunda curiosidad por querer saber lo que es. Por otra parte, la contemplación es algo muy diferente. Es trabajar con una pregunta que realmente reta una creencia. Si imaginamos que la autoindagación es como el tronco y las raíces de un árbol y que el árbol de la separación en nuestro pensamiento se ha vuelto muy grande, lo más directo sería cortar las raíces del árbol. Eso sería la autoindagación. ¿Qué soy yo realmente? ¿O soy una persona? Esto nos llevará a la experiencia de que somos la presencia sin forma. Pero para la mayor parte de nosotros, las ramas, estas creencias que están asociadas a la idea de que soy un alguien, la raíz del árbol ha sido tan cubierta por estas ramas que ni siquiera podemos ver el tronco. Hay tantas ramas cubriéndolo. Cuando yo intentaba hacer la autoindagación, al principio, la mayor parte de mi energía volvía a esas creencias. No estoy a salvo, no soy suficientemente buena, no puedo conseguir lo que quiero. Son las creencias de la persona separada las que estamos desafiando aquí, que somos una persona separada y todas esas creencias son la misma cosa. Cuando cuestionamos esas creencias, la idea de la persona también se está derrumbando. Y así podemos cortar la idea raíz de que soy alguien, un objeto, una forma, que nací, que moriré. Puedo cortar esto con la autoindagación. La contemplación es similar a lo que estás describiendo en el sentido de que utilizamos una pregunta y que la pregunta es más importante que las respuestas. La contemplación no es hasta que volvemos al nómeno. Por ejemplo, si tengo una creencia de que no estoy a salvo, seguiré experimentando esta creencia de muchas formas diferentes. La situación equivocada, la persona equivocada y finalmente la experiencia de muerte es una experiencia de no estoy a salvo para la mayor parte de los seres humanos. Pero la contemplación realmente es desafiar esto convirtiéndolo en una pregunta. ¿Es esto verdad? ¿Es verdad que no estoy a salvo? Y volver a la pregunta sin importar la respuesta, incluso aunque aparezca el nómeno, el silencio, es simplemente otra respuesta, ni mejor ni peor que otra. No hay respuestas correctas ni incorrectas, ni respuestas especiales. No hay una respuesta final tampoco en la contemplación. Empezamos a ver que nunca hemos sido afectados por estas creencias. No tengo que llegar a un punto en el que finalmente me encuentre a salvo, porque la contemplación me mostrará que nunca dejé de estar a salvo.
Ojalá esto funcione. Hay similaridades en lo que has descrito. Gracias, Anis. Next question. Siguiente pregunta. How to deal with the resistance and ¿Cómo frustration lidiar con la when there is resistencia y la suffering frustración and more cuando work todavía hay to be done? sufrimiento y más trabajo por hacer? ¿Podrías repetir la pregunta? The question is, how to La deal with pregunta es, resistance ¿cómo and lidiar con la frustration resistencia y when la there is still frustración suffering and cuando more work todavía hay to be done? sufrimiento y más trabajo por hacer? Contemplación, contemplación, contemplación. Solo tengo unas pocas herramientas muy eficaces que nos sacarán del sufrimiento completamente cuando estamos lidiando con emociones como la frustración. La mejor herramienta es la contemplación. La he descrito en la respuesta anterior. Puedes volver a escucharla. Y también, ya lo he descrito 2 veces en estas respuestas, pero hay una lista completa de vídeos de contemplaciones y sesiones de estudios de la contemplación en el canal de YouTube. Encontrarás mucha información útil ahí. Las emociones negativas son un reflejo de la creencia de un ser separado. Y necesitamos aprender a cuestionar, si no, automáticamente creemos el pensamiento. La creencia es un pensamiento al que seguimos prestando atención porque creemos que es verdad. Tanto es así que ni siquiera nos estamos dando cuenta de que estamos creyendo ese pensamiento. Solo sentimos la emoción reflejada en el cuerpo y experimentamos ese pensamiento como nuestra vida. Por ejemplo, no estoy a salvo, siento tensión, ansiedad, terror o incluso nervios más suaves. Hay diferentes grados de miedo y también lo experimentamos como nuestra vida diaria. La contemplación es el camino más rápido fuera de esto y hay mucha ayuda en el canal de YouTube para ello. Gracias, Anis. Hello, Helen. Thank you Hola, so much Helen. for everything. Muchas I gracias wanted to por todo. ask if it's possible to get Quería out of preguntarte confusion si es posible without salir de la wanting to. confusión sin Because desearlo. if suffering is what is reflected in the Porque si el experience, sufrimiento it's es lo que because se refleja en la on experiencia, some level, as a es mind, porque de I'm alguna choosing manera, to en suffer. algún nivel como And nothing I mente, can estoy do eligiendo sufrir. if it doesn't change Y the nada de lo underlying que haga desire. puede cambiarlo si no cambia Accessing el that part of the deseo mind, I don't think subyacente. is a matter of choice. Acceder a esa At least parte de not la from the mente no creo que perspective sea that una we cuestión de elección, are. al menos no desde So la do you think the perspectiva en truth la que can nos be revealed encontramos. despite me Entonces, and ¿crees for que la me? verdad puede revelarse a pesar de mí? Gracias de nuevo. Sí, completamente. Hay una parte de nosotros que se está resistiendo a despertar a la verdad, una parte de nuestra sensación egoica del ser separado, que quiere mantener todo igual, quiere mantener todas sus creencias en una cajita y seguir llamándolo yo, y ofrecerá resistencia a cualquier cosa, especialmente a cualquier práctica espiritual auténtica. Y eso está sucediendo sin nuestro control. Incluso cuando pensamos que somos una persona, un alguien, no parecemos tener ningún control sobre esto porque estamos perdidos en ello. Me creo que yo soy el que está resistiendo. Me creo que soy mis creencias. Estoy seguro, completamente seguro de que soy una persona, un buscador, dirigiéndome a esta meta del despertar, o que no estoy a salvo. Incluso cuando empezamos a ver que somos el despertar, que el despertar es lo que somos, el estado de despierto, la presencia, la conciencia infinita sin forma. Todavía no tenemos un control consciente sobre lo que la sensación de ser separado está haciendo, pero entonces no necesitamos tenerlo. Simplemente reconociendo quiénes somos está empezando a cortar el suministro de esto. Solo puede funcionar cuando tiene la fuente de electricidad de nuestra atención, porque
pensamos que esto es ello. Más tarde podemos reconocer que somos la presencia sin forma, pero todavía le estamos dando energía porque estamos diciendo que debería irse, aunque hayamos visto que no es verdad. Finalmente nos damos cuenta de que no me importa si esto está sucediendo o no, porque yo ya soy libre. Incluso este deseo de despertar a la verdad finalmente debe ser soltado en el reconocimiento de que ya soy libre. Estoy mirando desde el lugar al que mi sensación de ser separado está intentando llegar. No estoy mirando a la libertad, estoy mirando desde la libertad. Esto es lo que demostramos en nuestra autoindagación y empezamos a experimentar más y más en la meditación. Aunque hay un deseo de mantener las cosas como la sensación del ser separado, también hay un deseo de despertar a la verdad y estos se contrarrestan. Hay un deseo de ir por este camino y otro de ir por este camino. Por este camino a la verdad, por este camino más a la ilusión, dice la mente. Cuando vemos que ninguno de los dos tiene nada que ver con nosotros, nosotros somos ya la libertad. El despertar ocurre alrededor del yo. El yo puede seguir resistiendo dentro de nosotros y está bien. Y solo deja de resistir y empieza a disolverse porque lo miramos con compasión y vemos que no necesitamos hacer nada con ello. No es diferente que una silla, una casa, un cuerpo, un pensamiento. Es solo otro objeto imaginario de este yo, que realmente no es una cosa real, solo un montón de pensamientos, energía y emociones. Entonces, ¿ocurre el despertar a pesar de mí? Sí. Y más allá de eso, no puede ser parado. Nada puede parar el despertar. Cuando tú, la presencia infinita sin forma, has decidido que es hora primero de ver quién eres y luego de vivir desde ahí, nada en el universo puede impedir que eso ocurra. Pensamos que puede haber algo y entonces experimentamos no progresar. Cuando ves quién eres realmente, la libertad está allá aquí completamente. Lo que la mente esté haciendo no tiene ninguna importancia. Si está resistiendo o sobre lo que esté pensando, no es importante, no está mal, pero no es tan importante. Gracias, Anis. Namaste, Helen. A principios de este año, mi querido maestro iluminado falleció. Su fallecimiento no fue inesperado y la profunda sensación de pérdida estuvo llena de amor y gratitud. Es como si las lágrimas derramadas en ese momento fueran el comienzo de una sensibilidad continua de alguna manera. Desde entonces, cada vez que leo o escucho versos espirituales profundos, se me saltan las lágrimas, a menudo sin ninguna emoción al principio, más bien como una sabiduría más profunda, y las lágrimas caen como de la nada, es decir, sin historia ni aparente motivo. Siento como si me estuviera abriendo el corazón, un profundo anhelo que parece ser amor. ¿Podrías comentarlo? El regalo hermoso que tu maestro puede hacerte cuando dejas su cuerpo te ayuda a reconocer que el maestro no es un ser humano, no es una forma. Puede aparecer como un ser humano, pero también puede aparecer como cada ser humano, como un pájaro, como alguien que vive en un país lejano, como todas las galaxias lejanas. El maestro está literalmente en todas partes. Cuando aparentemente no tenemos ninguna forma sobre la que poner la etiqueta de maestro, entonces podemos reconocer al maestro hablando en todas partes. En el canto del pájaro, en el sonido del viento, en las hojas de los árboles,
el sonido de la lluvia golpeando el suelo, literalmente en todas partes, cada voz que escuchas hablando, en cada sonido. Ves al maestro moviéndose en cada forma. Y más allá de la sensación del dolor, hay un reconocimiento de que el maestro nunca puede abandonarte porque está apareciendo incluso como el que está buscando al maestro, también apareciendo como los estudiantes. Entonces hay este profundo reconocimiento, esa sensación de que no hay ninguna distancia, ninguna diferencia entre yo y el maestro. La mente quiere apuntar a un objeto en particular, a un cuerpo en particular y decir, este es el maestro. Pero si somos honestos, no podemos decir dónde está el maestro. El maestro es omnipresente, el estudiante está omnipresente. No hay ninguna diferencia entre las palabras profundas que se hablan en un satsang y el sonido de una rana o la discusión en la calle sobre una plaza de aparcamiento. Finalmente, se ve que el maestro está en todas partes. Paradójicamente, cuando ya no tenemos una forma física del maestro, estamos más abiertos que nunca a ver dónde está el maestro. Y esto es lo que está sucediendo para ti. Muchas bendiciones en ello. Y busca al maestro en todas partes. Realmente no puedes salir del maestro. Gracias, Anish. Últimamente, me siento especialmente sensible con las personas mayores y los animales, porque su vulnerabilidad me conmueve demasiado. Incluso cuando la flor de mi geranio comienza a marchitarse, aunque salgan otras, no puedo evitar sentir una pena que es incluso dolorosa. Toda mi vida he visto animales muertos en los bordes de las carreteras, atropellados. Siempre he sentido pena por ellos, pero últimamente este sentimiento se ha convertido en una tristeza poco común. La semana pasada, conduciendo por la autopista, vi un gato tumbado en el arcén. Lo vi levantar la cabeza como si quisiera levantarse y no podía. En ese momento entré en un estado de terror y angustia totalmente desbordante. Lloraba totalmente desconsolada y aterrorizada. Incluso llamé a mi madre, como una niña pequeña, totalmente aterrorizada, como si me hubieran atropellado. Estaba viviendo el dolor físico de ese animal y el susto, incluso sentí náuseas. En resumen, algo totalmente exagerado. Detuve el coche en cuanto pude, llamé a la asistencia en carretera para informar sobre el animal. Quería correr a rescatarlo, pero no podía hacerlo en medio de la autopista. Esperé un poco más hasta que el sentimiento se calmó y pude continuar mi viaje. Me asustó la intensidad del dolor, el terror y la angustia que sentí por ese gato atropellado. Me pregunto si esto se debe a una sensación de conexión con todo, como el uno, o si es justo lo contrario, la idea de estar separado y el miedo a la muerte. Una muerte que es también injusta, accidental, solitaria y aterradora. ¿Tienes alguna idea de dónde puede provenir una emoción tan intensa? Muchas gracias. Para trascender este sufrimiento del que estás hablando aquí, este intenso miedo, tenemos que mirar un pensamiento que es creído por todos los seres humanos y que simplemente no es verdad. Y es la idea de que algo o alguien puede morir. Y de nuevo, esto no es algo popular. La mayor parte de la gente con la que hablo están dispuestos a cuestionar cualquier otro pensamiento. Pero cuando llegamos a ¿puede algo morir? Mucha gente diría que, por supuesto, los informa, no puede morir, nunca ha nacido, nunca puede morir, pero las formas pueden. Si realmente miramos a esto, a esta idea de que algo, incluyendo nuestro propio cuerpo, puede llegar a morir,
nos causa tanto terror, porque en primer lugar está en separación. Estamos diciendo que hay una forma separada de lo sin forma, que tuvo un comienzo y que tendrá un final. Pero si miramos la experiencia del cuerpo, había un momento en el que parecía no necesitar nada más y parecía existir independientemente en el cordón umbilical de la madre, pero antes de ello, todos los ingredientes que hicieron ese cuerpo del bebé venían de la madre y del padre, de lo que la madre comió, y eso venía del sol, de la tierra, del agua que regaba las plantas. También los granjeros, las cosechas que crearon la comida que comió la madre, y así sucesivamente. Encontramos que el cuerpo, incluso el cuerpo físico, es indistinguible si lo miramos desde el universo mismo, y podemos demostrar en nuestra autoindagación que el cuerpo, la forma, no está separada de, es realmente lo mismo. Y no voy a entrar en esto por el tiempo, pero podemos comprobar en nuestra autoindagación que la forma y los sin forma son la misma consciente indivisible apareciendo en estas dos formas. ¿Qué tiene esto que ver con tu pregunta? Cuando vemos esto realmente, incluso la idea de la muerte de las formas empieza a desaparecer. Realmente una forma es un ensamblaje de elementos que vienen de todas partes, que se mantienen en su sitio durante un tiempo por nuestro interés. Cuando deje de utilizar este cuerpo, no morirá porque no está vivo sin mí, sin la fuerza vital. Realmente no nació, simplemente había fuerza vital en él. No va a morir, simplemente la fuerza vital se va a marchar. No está vivo por sí mismo, aunque es una idea muy creída. Sé que esto que estoy diciendo aquí puede ser muy desafiante para muchos seres, pero aún así es la fuente de la libertad infinita. Si puedes entender que ni siquiera las formas mueren, entonces mucho de este dolor va a desaparecer. La última separación, dualidad, es entre lo forma y lo sin forma. Y esto se está volviendo muy doloroso porque estás a punto de trascender esta última dualidad entre la forma y lo sin forma. Mucha gente se resiste a mirar esta idea porque la mente dice, como dijo mi mente, que si me doy cuenta de que las formas no pueden morir, entonces no tendré cuidado con las formas. No me preocupará si alguien está haciendo daño a alguna forma. Pero realmente es justo lo contrario. Si observamos los ejemplos de seres despiertos, en lugar de no preocuparse o ser fríos, han estado involucrados tan compasivamente con todas las formas. No porque esto no sea un cuerpo y no vaya a morir, no significa que no lo vayamos a cuidar y que no lo vayamos a tratar bien. En realidad lo vamos a tratar mejor sin estas creencias en el camino. Esto puede ser muy desafiante para cómo piensa el ser separado, pero tómate un tiempo para masticarlo, para digerirlo. Date cuenta si hay alguna resistencia en lo que he dicho aquí. Me sorprendería mucho que no hubiera resistencia a esto. Todo el mundo tiene resistencia. Es una idea tan popular, pero incluso la ciencia, la física, prueba que la energía no puede ser destruida, solo puede cambiar de una forma a otra. Y la analogía está en la manifestación. Al principio teníamos la consciencia. Al principio se manifiesta como una energía. Lo que llamamos muerte es la disolución de la estructura. Lo que llamamos nacimiento es el ensamblaje de la estructura. Pero los elementos estaban allí. Realmente toda la manifestación es un proceso de reciclaje gigante. Un objeto parece ser fabricado y luego parece ser disuelto y los elementos, los ingredientes
son utilizados para otra cosa y así sucesivamente. Espero que esto ayude. Igual es necesario verlo unas cuantas veces. Encontrarás que tu corazón se abre tanto que es capaz de abarcar a todas las formas. Gracias, Anis. Hi, Helen. Do you have a Hola, glimpse Helen. into what ¿Tienes happens alguna idea when we die? de lo que ocurre cuando Do morimos? we remain conscious ¿Seguimos somehow? conscientes de alguna Do manera? we remember our lives? ¿Recordamos nuestra Thank vida? you. Gracias. So I think that we better make this one the last question, Creo que esta va a unfortunately. ser la última pregunta, desafortunadamente. So when we die, Cuando really what we're morimos, doing is realmente lo que actually estamos the previous haciendo, answer to the previous question would be very helpful to listen to, the one right y before sería this. muy útil volver a Really, the escuchar life la force is respuesta simply anterior. leaving the body, but you La fuerza will be vital the está same abandonando el with or without the cuerpo, body. pero tú serás lo Prove this mismo to con yourself o sin right el now. cuerpo. Puedes comprobar If esto you ahora inquire into what you really si are indagas en qué eres realmente and temporarily discard anything y that comes with the temporalmente form of the body. descartas So cualquier cosa thoughts, que venga emotions, experiences, con el any kind of cuerpo, experiences without a body. pensamientos, emociones, There's just experiencias. No podemos tener fullness, experiencias aware sin el presence cuerpo. of consciousness, Hay awareness. una conciencia, una presencia sin It's forma, self-aware and it's not que es using the body consciente de to sí misma recognize y que no está utilizando el cuerpo How do we para know that? reconocerse a sí mismo. ¿Cómo sabemos The esto? awareness, the formless La presence conciencia, cannot be la seen with the presencia eyes, sin it's invisible, forma, cannot be heard with the no ears, puede it's ser invisible. vista con los Cannot be ojos, grasped es with the hands, it's invisible, no puede intangible. ser It has escuchada no smell, con los it also has no oídos, taste. no puede ser tocada, no tiene olor ni sabor. Entonces no estamos utilizando nuestro cuerpo ni nuestros sentidos para reconocer que la conciencia está aquí. Pero es bueno demostrarnos esto a nosotros mismos, pero tampoco estamos utilizando la mente para ello. La mente es una colección de pensamientos. La mente puede pensar sobre la conciencia, pero cuando te pregunto, ¿eres consciente ahora? Si lo compruebas, ¿eres consciente ahora? ¿Está la conciencia aquí ahora? ¿Está mirando y viendo? ¿Hay una visión directa? Sí, la conciencia está aquí. Hay una visión, un reconocimiento de la presencia de la conciencia que es anterior a la mente. Entonces la mente habla sobre ella y dice, sí, la conciencia está aquí y forma un concepto, pero el reconocimiento es previo a la mente. De nuevo, merece la pena demostrarte esto a ti mismo. La idea detrás de todo esto es que cuando comprobamos que no estamos utilizando el cuerpo para reconocer a nuestro propio ser, que es la conciencia reconociéndose a sí misma, que no es una forma, que es conciencia. Si nos demostramos esto a nosotros mismos una y otra vez, comprobamos que nada ocurre absolutamente. ¿Qué le ocurre a tu pierna cuando te quitas un calcetín? Nada. No significa que no valores el calcetín. Ha hecho su trabajo. Ahora te lo quitas. Y sigues estando aquí, como estabas originalmente. Y si profundizamos en esto, ¿de qué cuerpo estás hablando? Si nos damos cuenta de que somos infinitos y sin forma, ¿cómo sé que un cuerpo en particular es mío o no es mío? Tengo que empezar a ser más inclusivo en mi definición. Puedo decir ahora que hay cuerpos, incluso cuando estoy diciendo esta frase, hay bebés que están naciendo y alguien que está dejando su cuerpo. Muchas veces, ¿cuál de esas formas es mía o tuya? Tengo que admitir que tengo que incluirlas todas en ese reconocimiento de la totalidad de mi ser, que es la conciencia infinita. De nuevo, no tomes mi palabra, demuéstratelo a ti mismo y llega a un lugar en el que estés seguro. Es lo que yo tuve que hacer también.
Quiero dar las gracias a Nis por ayudarme a leer estas preguntas. Muchas gracias a todos por enviar todas estas maravillosas preguntas. Tenemos unas cuantas esperando, pero las contestaremos lo más rápido posible. De nuevo, si quieres que tu pregunta sea contestada, puedes rellenar el formulario de nuestra página web helenhamilton.org. También puedes asistir al satsang en directo y contestaré todas las preguntas que puede. También, si necesitas más ayuda ahora, eres libre de unirte a la comunidad Helen Hamilton Sangha. Encontrarás el enlace en la página web. Es una comunidad de seres enfocados en la autoindagación, la contemplación, la meditación, y hay mucho más en la comunidad. Es una comunidad hermosa de seres que se apoyan incondicionalmente. También tenemos nuestra comunidad de WhatsApp. Intento entrar todos los días y contestar todas las preguntas que puedo. Una de las ventajas de estar en la comunidad es que puedes obtener respuestas más rápidas. Elijas la forma que elijas de preguntar, lo haré lo mejor posible para contestar. Y recuerda que tú eres también el que está contestando la pregunta. Tú también estás sentado aquí. Las respuestas están siempre dentro de ti. Muchas gracias por todo lo que habéis enviado y gracias por este tiempo juntos. Namaste.